Que la paz y el amor de Cristo reine en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Sean bienvenidos a este momento tan hermoso, tan agradable, donde el día de hoy empezaremos una nueva etapa, un nuevo camino hacia escudriñar las benditas escrituras que nuestro Señor nos dejó para edificación de nuestra vida y para que nosotros también podamos conocer aún más de nuestro Señor. Y vamos a empezar el libro de Éfesos, mis hermanos. Un libro fascinante donde nos indican verdaderamente a través de Pablo, la guía del Espíritu Santo, el fortalecimiento, lo que somos ante nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente la identidad que nosotros tenemos. Una carta auténticamente de aliento y de fortalecimiento es esta carta. Vamos a empezar a escudriñar la palabra. Hoy no me toca a mí dar lo que viene siendo la introducción a este hermoso libro. Les damos un saludo y una especial bendición por parte de nuestro Señor a todos los que nos están viendo por medio del Facebook, mis hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente, mis amigos benditos. Aquí estamos. Si no tienes dónde congregarte, tenemos las puertas abiertas para poder estar aquí brindándote ese cariño, ese amor, pero sobre todo la bendita palabra del Señor. Y Efesios, mis hermanos, como se los dije, es una carta fascinante. Y recordemos que la iglesia primitiva, ¿en dónde empezó? Nos habla la historia, que en Hechos 2 nos habla verdaderamente cómo surgió la iglesia primitiva. Y cómo esa llama del evangelio se extendió debido a ¿qué? A la persecución, donde tuvieron que huir a diferentes ciudades, y gracias a 3 viajes valientes por parte de Pablo y sus colaboradores, establecieron asambleas locales en numerosas ciudades gentiles. Gentiles, ¿qué significa gentiles? Ciudadanos extranjeros. Verdaderamente nosotros somos esos gentiles que ahora tomamos esa gran parte y ahora espiritualmente somos del pueblo de Dios. Espiritualmente ya somos judíos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y por lo tanto somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual recibimos esa salvación. ¿Esa salvación de qué? Por gracia. Pues es un regalo inmerecido, mis hermanos, pero que gracias a Dios ahora somos sellados por el Espíritu Santo y estamos ahora en ese caminar. Y qué hermoso poder conocer más al Señor. Amén. La iglesia siempre se ha caracterizado. La iglesia somos todos nosotros. Todos formamos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesucristo nuestro Señor. Y la iglesia, su misión principal es predicar y enseñar. Y es lo que hacía Pablo. Pablo estuvo en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en aquel entonces. Estamos hablando aproximadamente en el año 50 después de Cristo, cuando Pablo paró brevemente para continuar su viaje antes de ir a Jerusalén y a Antioquía. Antioquía es otra de las ciudades muy importantes donde por primera vez, mis hermanos, se nos llamó y se nos puso el nombre de cristianos. ¿Qué significa cristianos? Pequeños ungidos. Gloria a Dios. Y eso lo podemos ver, bueno, no en Antioquía, sino cuando Pablo paró brevemente en Hechos 18 nos lo narra. Acuérdense que ya estudiamos el libro de Hechos y en el capítulo 18, en el 19 al 22, ahí nos habla brevemente cómo paró Pablo. Pero después, un año más tarde, volvió a Éfeso Pablo. ¿Y qué creen? Ahí es donde se quedó durante 3 años, como lo dije hace rato, predicando y enseñando, mis hermanos. Predicando y enseñando. Y eso lo podemos comprobar en la palabra. En Hechos 19 nos lo dice, nos lo narra a partir del versículo número 1 al 20. Pablo, fíjense cómo son las cosas. De lo más vil, de lo más pecador, siempre Dios saca lo mejor y lo bueno. Aleluya. En la prédica del domingo que estuvimos hablando, mis hermanos, sobre las 99, ¿verdad? Y la oveja perdida, hablábamos cómo el Señor
siempre quiere que todos seamos salvos. Amén. Y de lo malo hace lo bueno. Y decíamos que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Aleluya. Y verdaderamente, mis hermanos, ahora les sirvo con ese gran amor y con ese cariño y con ese fervor a mi Dios amado. ¿Tengo fallas? Sí. ¿Puedo caer? Sí, pero le pido a Dios siempre ese fortalecimiento para siempre estar delante de Él. Delante de Él, siguiendo para poder ser de edificación y para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Posteriormente, mis hermanos, esta carta de Éfeso fue escrita por Pablo ya en el año 60. ¿A través de qué? A través de su encarcelamiento allá en Roma. Pablo estaba encarcelado en Roma, mis hermanos. Y en Roma él empezó a escribir varias cartas. Y una de ellas, las principales, fue ¿qué? Efesios. Pablo escribió 13 cartas. Se le llama las cartas, las epístolas apostólicas pablinas. ¿Sí? Entonces todavía se le acredita a Hebreos, pero no está comprobado teológicamente. En aquel entonces, cuando Pablo estaba encarcelado, iban varios líderes de diferentes congregaciones a visitarle. Y entre ellos se encontraba Tíquico. Tíquico fue el encargado de llevar esa carta a los Efesios, y donde dejó Pablo a Timoteo. Lo dejó como pastor, como líder en ese momento. Y como se los dije, esta carta maravillosa es una carta de aliento, de fortalecimiento y para animar. Y para que así las demás iglesias se animaran para poder seguir este hermoso pasaje a nuestro Señor. El eslogan que nosotros tenemos, mis hermanos, que le hemos marcado a este estudio, se llama Efesios, viviendo nuestra identidad en Cristo, porque es lo que se trata. El versículo lema es Efesios 1:3 y lo vamos a leer, mis hermanos. Efesios 1:3 dice la bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que fíjense bien cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los dos los pone al mismo margen. Amén. ¿Sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis hermanos, al momento de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos ya un lugar establecido en ese lugar celestial, como lo dice la palabra. Somos bendecidos, mis hermanos, somos santos y tenemos esa salvación, mis hermanos. O sea, qué maravilloso es esto. Amén. Ay, mis hermanos. O sea, discúlpeme, porque cada rato estoy diciendo mis hermanos, y se me está manifestando como una muletilla, pero es que me da esa alegría de estar comentándolo con todos ustedes. Preparémonos porque al estudiar Efesios no solo vamos a leer una carta, sino vamos a descubrir quiénes somos realmente en Cristo. Quiénes somos realmente en Cristo. Aquí veremos que no somos cualquier cosa. Somos escogidos, somos herederos, somos templo del Espíritu Santo y soldados en una batalla espiritual que ya está ganada. Pero esta batalla es día con día. Por eso es necesario que nosotros siempre nos pongamos la armadura de Dios. Que nos pongamos ese casco, que es el casco de la salvación, donde no penetran los dardos del enemigo. También tenemos que usar esa coraza de justicia, la espada que es la verdad, la palabra del Señor, el escudo de la fe para poder derribar todas las flechas quemantes, los dardos de fuego que el enemigo pueda mandarnos, que nos pueda herir. Sobre todo las sandalias del Evangelio, para que nosotros tengamos un calzado digno para poder ir y predicar las buenas nuevas. Aleluya. Que nuestro Señor nos ha dado. Gloria a su santo nombre.
y ceñirnos con el cinturón de la verdad. ¿Y qué pasa? Nosotros nos convertimos ahora en soldados de Cristo. ¿Por qué somos soldados de Cristo? Porque día con día libramos una batalla contra el pecado. ¿Cuál es nuestro enemigo? Ustedes ya lo saben quién es. Y ahí estamos, en la batalla. ¿Quién es nuestro general, nuestro comandante? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que la batalla ya está ganada, porque nuestro Señor Jesucristo jamás ha perdido una batalla, ni la perderá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba lo que Él vive. Pues por lo tanto debemos de tener esa confianza de saber que estamos verdaderamente guardados y que de nosotros también depende, mis hermanos, seguir en la batalla día con día. No ser soldados de chocolate que a la primera nos podemos derretir, sino ser soldados de Cristo que estamos en la batalla. Somos embajadores de Cristo y por lo tanto debemos de estar al frente día con día. Esta carta, mis hermanos, nos llevará a la tierra de los cielos, a la rutina de la victoria del ordinario, a lo sobrenatural, siempre y cuando abramos nuestro corazón. Sí, Señor. Cuando estemos dispuestos a abrir nuestro corazón, cuando tengamos dispuestos a comer ese pan de vida, porque Dios sacia el que tiene hambre y sed de justicia. Dios no le va a dar de comer al que no tiene hambre. Por eso es importante nosotros estar siempre hambrientos y sedientos de escuchar la palabra del Señor. Por eso Él es el pan de vida. Es nuestro pan que nos sacia espiritualmente y es el que nos provee físicamente para estar en este mundo todavía. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Efesios puede cambiar nuestra manera de vivir, de orar y de ver a la iglesia. Amén. Lo que lo componemos. ¿Listos, mis hermanos? ¿Listos para subir juntos a esta montaña espiritual y ver la grandeza del plan de Dios? La montaña es una figura muy importante y relacionada con nosotros. Porque cuando estamos abajo de la montaña vemos la grandeza para poder llegar hasta la cúspide. Y cuando vamos escalando, a veces nos cansamos, a veces queremos desfallecer, pero no, tenemos que seguir. Porque es como si estuviéramos viendo que nuestra meta está al llegar a la cumbre. Y nuestra meta y nuestro flanco es Cristo. Amén. Amén. Por eso es importante, por eso el significado de pecado significa fallar el blanco. Fallar, se desvía completamente. Por eso, para nosotros evitar el estar pecando, nuestro flanco es Cristo. Nuestra mirada está en Cristo. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, para que no tengas esa tentación de ¿qué? De pecar. Por eso nuestro flanco es Cristo, nuestra meta es Cristo. Y cuando más vamos subiendo, vamos conociendo aún más esos peldaños, esos peligros, esas situaciones, esos obstáculos, esas aflicciones que se convierten en ¿qué? Aflicciones, tribulaciones, tristeza, soledad. Pero no te preocupes, porque de todas esas aflicciones, ¿sí? Dios venció al mundo. Por lo tanto, aquí nos dice que la guerra ya está ganada. Amén. Pero Dios quiere que participemos en ella. Amén. Aleluya. ¿Quién escribió esta carta? Ya lo dijimos desde antes, desde el principio. Pablo. ¿A quién le escribió? A la iglesia de Éfeso. En lo que viene siendo Asia Menor. ¿Cuándo y dónde le escribió? Aquellos que les gusta apuntar, volvemos a repetir. ¿Quién escribió la carta? Pablo. ¿A quién se le escribió? A la iglesia de Éfeso. ¿A través de quién llegó esa carta? A través de Tíquico, ¿no? ¿Quién estaba en ese momento pastoreando? Timoteo. Gloria a Dios. ¿En qué año sucedió? En el año 60. ¿Dónde le escribió? En Roma. ¿Cuándo fue? Cuando Pablo estaba encarcelado. ¡Qué maravilla! La verdad que el ser como Pablo
es gratificante. Como lo decía él en una de sus epístolas, ¿sí? Ser imitador de mí como yo de Cristo. Y tratamos, yo trato digo, ay, qué tremenda está el momento para poder igualar a este maravilloso hombre que nos dejó estas escrituras maravillosas y que se dejó guiar, que abrió su corazón y que verdaderamente se entregó al Señor. Después de ser un perseguidor, en el momento en que tuvo el encuentro con el Señor, toda su vida cambió. Así, la vida de nosotros cambia en el momento en que tenemos ese encuentro con nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasaba en ese tiempo en Éfeso? Era una ciudad muy influyente, un comercio, pero ¿saben qué? Había idolatría. Sí. Ahí es donde está el templo de Artemisa. Y había una gran diversidad cultural. Esa mujer, esa diosa que decían Artemisa, era el margen de lo que viene siendo la idolatría. Uh-huh. Esta base nos da el trasfondo para comprender por qué Pablo escribió lo que escribió. Alejar completamente de la idolatría, alejarnos completamente del mundo en que verdaderamente estábamos viviendo y que vivimos actualmente. Nosotros vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo, mis hermanos. Así es. Nuestra ciudadanía está en donde los lugares celestiales, como lo estaba diciendo Pablo en Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Tenemos esa bendición en esos espacios celestiales. Gloria a Dios. Carta de enseñanza doctrinal y práctica. Así es. Vamos a dar la división. Miren, de los capítulos del 1 al 3, es una doctrina de que quiénes somos en Cristo. La enseñanza, como se los comenté desde el principio, quiénes somos en Cristo. Y después el capítulo 4 y 6 nos dice cómo practicarlo. Cuando empezamos a ver el manual, ese es el manual de la vida que debemos de llevar. Y esta es todo lo que es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Aquí está la voluntad de Dios. Aleluya. Podemos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Está escrita para que nosotros veamos cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que no le agrada? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Pero como siempre, Él nos da ese libre albedrío para poder decidir verdaderamente a quién seguimos. Si al enemigo o a nuestro Salvador. Santo. Alaba lo que Él vive. Y posteriormente, del 4 al 6, como se los dije, practicarlo para vivir. Las palabras claves es Cristo, misterio, la gracia, la unidad, la iglesia y sobre todo el andar. El andar. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla en diferentes partes de la palabra, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Aleluya. ¿Por qué el andar? Porque el andar es caminar en ese camino que Jesucristo nos está mostrando. Por eso dice, Él es el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Y al momento de yo andar, ¿en dónde ando? En el camino de Jesús. ¿A dónde me va a llevar? Hacia la vida eterna. Por eso Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es ese camino? Ese camino que nos va a enseñar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Eso es. Caminando andamos en la verdad. Y la verdad, al momento de andar caminando en la verdad, llegamos a ¿qué? A la vida eterna, en donde Cristo nos está esperando nuevamente en ese lugar celestial. Gloria a Dios. Esta base nos ayuda también a ver la estructura y el mensaje central. Hay una base teológica. ¿Qué es la base teológica? Lo que viene siendo el estudio de Dios. ¿Cuál es el tema principal? La supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo y el plan eterno de Dios para la iglesia. ¿Y cuáles son esas enseñanzas o doctrinas claves? Pues lo tenemos muy bien. Podemos irnos a Efesios, donde tenemos la presentación en el capítulo número 1.
Y después, posteriormente, en el capítulo número 2, vamos a ver qué viene siendo la salvación por gracia. Y después viene siendo en el 2 y en el 3. En el capítulo número 4 viene siendo la unidad del cuerpo de Cristo. Nuevamente. En el capítulo número 1 tenemos la elección y la predestinación. ¿Qué nos dice? Desde que antes de que fuéramos formados, Dios ya conocía. Dios ya sabía verdaderamente lo que íbamos a hacer y el propósito que tenía con cada uno de nosotros. En qué momento íbamos a fallar, en qué momento íbamos a caer, en qué momento nos íbamos a levantar y en qué momento íbamos a proseguir la brecha para poder llegar a la meta que Él nos ha puesto. En el capítulo número 2, la gracia, ese don inmerecido, pero que gracias a la misericordia de nuestro Dios Padre Todopoderoso, que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todos los que en Él creyéramos tuviéramos esa vida eterna, esa salvación, mis hermanos. Y posteriormente, en el capítulo número 4, vemos la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quién es la unidad? Por eso es tan importante la unidad de la iglesia. La iglesia la formamos nosotros. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Ahí nos manifiesta cómo debemos de estar unidos. No hablando, no murmurando, muchas cosas que suceden en todo tipo de congregaciones. Y eso es por eso importante estar depurando, para estar unidos en Cristo Jesús. Aleluya. Y vida llena del Espíritu en el capítulo número 5. La vida llena del Espíritu en el capítulo número 5. En el capítulo 6 estaremos viendo verdaderamente lo que viene siendo lo que es la guerra espiritual. Santo. Día con día nos enfrentamos a una guerra espiritual. Así es. Pero si nosotros confiamos en Dios, nuestro Padre, por eso dice que siempre tendremos la victoria. En la guerra espiritual nosotros obtenemos la victoria siempre y cuando confiamos toda nuestra fe puesta en el Señor. Cuando empezamos a desvariar, cuando empezamos a tener dudas, empezamos a echarle la culpa al enemigo. Él no tiene nada que ver con nosotros. Él podrá poner trampas, podrá poner tentaciones, podrá poner muchas cosas, pero nosotros estando en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Aleluya. Por eso nos dice la palabra, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Otra palabra muy fuerte y que es un lema, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nos habla espiritualmente, mis hermanos. Algunos le dan la interpretación de que porque si voy a un partido de fútbol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, mi hermano. No, si no es en el aspecto espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo entender en la palabra porque Cristo me fortalece. Muchas veces dicen, no, es que yo no tengo memoria, yo no puedo aprender. No, acuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás hablando de lo espiritual. Estás hablando del pan de vida. El enemigo nada tiene que ver. ¿Sucede algo? El enemigo échalo fuera. No le des pleitesía. Dale la pleitesía al Señor. No sabes si te equivocaste, si tú mismo lo propiciaste, si tú mismo abriste esa puerta. Hay que analizar y decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque soy un soldado del ejército celestial de Cristo. Amén. Y toda mi confianza está depositada en Cristo. Cristo jamás te va a dejar. Y por eso es importante la unidad en la iglesia. Cuando un hermano es herido en la batalla espiritual, cuando hay situaciones de flaqueza, de fe, cuando hay momentos de soledad, de tristeza, de abatimiento, de enfermedad, es cuando llega la unidad, es cuando llega esa unidad especial de soldados de Cristo a levantarle, hermano, y decirle, ¿sabes qué? Todo lo podemos en Cristo. Ven, aquí está el Señor, no se ha olvidado de ti, el Señor está con nosotros.
Tal vez estés pasando por una prueba, pero de esta prueba van a venir bendiciones más adelante, porque Dios está tratando en tu vida para que tú crezcas más y seas más maduro día con día. Dios fortalece la fe, fortalece la fe. Cuando llega alguien herido a la iglesia, lo que debemos de hacer es no condenar, no juzgar, no criticar nada, sino simplemente ayudar a curar esas heridas con el amor de Cristo. Alaba lo que Él vive. Eso es lo importante, de escudriñar las palabras y de ver lo que podemos tomar, aprender y grabar en las tablas de nuestro corazón, para poder ser de bendición para otros, para poder edificar nuestra casa, para poder edificar nuestra familia, para poder ser luz en las tinieblas, para poder reflejar la luz de Cristo a través de nosotros, aquellos que en determinado momento están en la oscuridad. Aleluya. Por eso es importante, hermanos. Aquí entendemos que enseña sobre Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Vamos a ver qué nos dice en la base práctica de aplicación. ¿Qué significa esto para la iglesia el día de hoy? ¿Cómo me habla este pasaje en mi vida, en mi familia y en mi ministerio? Amén. Es lo que vamos a estar escudriñando semana a semana, cada miércoles. Por eso te invitamos, si te estás en las redes sociales, que te conectes, que lo compartas o que les digas a las demás personas, mira, vamos a aprender la palabra. Vamos, te invito a comer. ¿A dónde me invitas a comer? Ven, te invito a comer aquí en mi casa o vamos a la iglesia, porque vamos a comer ese pan de vida que es de nuestro Señor. Esa es la comida más importante que debemos de tener nosotros. Ese pan de vida espiritual que nos fortalece y que nos hace sentir nuevas personas para poder ser un ejemplo para otros. Vamos a comer cada miércoles. Yo te invito para que cada miércoles comamos ese pan de vida y podamos entender lo que esta maravillosa carta de Éfeso nos dice a nuestras vidas. ¿Qué cambios prácticos debo de hacer a la luz de este estudio? Este paso que conecta la palabra con nuestra vida diaria. ¿Cuál es la base comparativa? Es hermenéuticamente bíblica, o sea, la traducción de lo que nos está diciendo la palabra. ¿Cómo podemos entenderla de una mejor forma? Comparar pasajes de Efesios con otras cartas de Pablo para que vean la similitud en algunas cosas. Sí. Por ejemplo, Colosenses es muy parecida Sí. a lo que viene siendo Éfeso. Y ahí podemos ver cómo se teje, yo digo, cómo se teje la palabra, cómo se confirma en un lugar, se confirma en otro, y decimos, verdaderamente estoy entendiendo. ¿Cuántas veces no te has preguntado? Es que por más de que le leo no le entiendo lo que dice. Tal vez no has pedido la guía del Espíritu Santo, tal vez no lo has analizado, o tal vez pueda faltar ese entusiasmo y ese gozo de decir, ahora voy a leer la palabra. Porque a veces voy a tener que leer la palabra por obligación. No, nunca lo hagas por obligación. Porque si lo haces por obligación, decir, bueno, voy a leer la Biblia en un año. La puedes leer. Y la puedes leer en un año o en medio año si tú quieres. Pero ¿de qué te va a servir si no vas a entender absolutamente nada? Todo se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por un compromiso, por una meta, por un reto. Pero verdaderamente esos retos no son tan importantes. Lo más importante es cuando digas gozosamente, voy a comer ese pan espiritual. Voy a saciarme y voy a saciarme de esa hambre y esa sed de mi Señor. Aleluya. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a guiarte y empiezas a ver y empiezas a navegar. Y según tú vas a estar 30 minutos, vas a estar 20 minutos viendo la palabra, cuando de repente dices, wow, ya pasó una hora, hora y media, 2 horas. ¿Por qué? Porque la palabra te está llevando ¿a qué? A navegar en ella, a meterte en esa profundidad del mar del conocimiento de lo que viene siendo la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a comer, hermano, anímate.
Vamos a comer lo que este estudio de Éfeso nos muestra a cada uno de nosotros. Además de ser una carta pastoral y doctrinal, Efesios es considerada por muchos como la epístola más elevada de Pablo, porque nos lleva a ver la iglesia desde la perspectiva celestial, mientras que en otras cartas Pablo trata de problemas específicos, como en Corintios o en Gálatas. Hermanos, Corintios y Gálatas, fascinante también, pero ahí había problemas. Tanto en Gálatas como en Corintios atacaba. Y aquí verdaderamente lo que está enseñando en Éfeso es la supremacía de Cristo, la identidad de nosotros en Cristo, lo que podemos llevar a práctica. Por eso es tan elevada. ¿Por qué? Porque la figura principal de todo es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En Efesios nos invita a levantar la mirada y contemplar el plan eterno de Dios que tiene en cada uno de nosotros. Unir todas las cosas en Cristo, como nos lo marca en Efesios 1:10. Vamos a ver qué nos dice Efesios 1:10. Recordemos, mis hermanos, que este solamente es la introducción. Así es. Posteriormente, la próxima semana estaremos ya metiéndonos de lleno al capítulo número 1. Ahorita nada más estamos viendo la introducción. Dice, dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vas a decir, ¿y qué nos está diciendo eso? Lo dejamos pendiente para la próxima semana, para que vengas con esas ganas de decir, ¿qué nos estará diciendo a través de ese versículo, verdad? Aquí les digo, contemplar, ese es el plan eterno de Dios. Las cosas que están sucediendo, tanto en la tierra como las cosas que van a venir, celestiales. Alaba lo que Él vive. Es hermoso. Es hermoso poder decir, ¿qué tipo de cuerpos podemos tener cuando estemos allá con Cristo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo será esa ciudad hermosa de la Nueva Jerusalén? Aleluya. Y tantas y tantas cosas que tenemos que aprender y que nos llenan, porque son bendiciones tan tremendas que tenemos. No nos damos cuenta de las bendiciones tan grandes que tiene nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Y todo por qué? Por el simplemente hecho de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, Aleluya. de habernos arrepentido, de vivir esa vida que no nos dejaba nada. Sí, Señor, así es. Hermano, si en esos momentos dices tú que yo estoy cansado de estar viviendo esta situación, día con día no tengo esa paz, no puedo llegar a casa y acostarme y decir, no tengo ninguna preocupación, ven a Cristo. No digo que se te van a acabar los problemas, no, los problemas van a seguir existiendo, mis hermanos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Esos problemas los vas a ir resolviendo poco a poco, y los vas a ir resolviendo y vas obteniendo victorias, y te vas convirtiendo en una persona madura, Amén. responsable, Gloria a Dios. amorosa, misericordiosa, piadosa. ¿Por qué? Porque los frutos, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo ya están en ti. Porque al momento de que tú ya aceptaste a Cristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos llenarnos de ese Espíritu de Dios, Amén. Sí, Señor. de no separarnos de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la palabra. ¿Qué nos dice Juan 15? Nos habla de la vid verdadera. La vid verdadera es Cristo. ¿Quién es el que nos poda? El Padre Celestial. Y nosotros somos esa vaina que va pegada a la vid verdadera. Si nosotros nos separamos de Cristo, esa vaina se muere. Señor. Separados de Cristo, nada somos. Tenemos que estar siempre con el Señor para poder dar esos frutos de los cuales ya les hablé. Entonces, por eso es tan importante el poder estudiar esta carta de Efesios. Nosotros acabamos de terminar Hechos, sí, ¿por qué? Porque Hechos nos habla verdaderamente de lo que fue, cómo empezó la iglesia.
Esos momentos tan hermosos en los cuales fueron llenos del Espíritu Santo. Llegó el día de Pentecostés, cuando tuvo ese encuentro Pablo con nuestro Señor Celestial, todo lo que hizo ese cambio. Y ahora nos habla verdaderamente del trabajo, la práctica, lo que hizo Pablo después de ese encuentro maravilloso que tuvo. ¿Y cuántas cartas? 13 cartas. Mis hermanos, ahora tenemos este patrimonio, ahora tenemos este manual de vida, como se los dije anteriormente, que es la voluntad de Dios. Amén. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Efesios nos muestra también dos realidades inseparables, como se los dije, nuestra posición en Cristo. Pablo recalca que estamos sentados ¿en qué? En lugares celestiales. Como lo dice en Efesios 2:6, esto habla de la identidad, de gracia y de victoria espiritual. Nosotros somos bendecidos. Quiero que entiendas esto, hermano. Somos ya bendecidos. Somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque somos apartados. Eso es lo que significa estar apartados, escogidos para el Señor. Gloria a Dios. Nosotros debemos de entender y de valorar esa bendición. Por eso es importante nosotros siempre tratar de evadir el pecado. Van a llegar situaciones difíciles, sí. Tal vez en algún momento puedas resbalar, puedas caer, sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos un abogado que es Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor, gloria a Dios. Su misericordia es tan grande que Él te cura y te lleva nuevamente a otra vida. Cuando tú verdaderamente dejas de practicar el pecado, estás en ese camino de santidad. A veces hay debilidades, situaciones y flaqueos. Sí, mi hermano. Pero de todas ellas, Dios nos va a llevar en la victoria. Señor, amén. Recuérdalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es para hablar verdaderamente en la forma espiritual. Aleluya. No nos confundamos. Nuestra práctica en la tierra, ¿qué es lo que debemos de practicar en la tierra? Desde esa posición el apóstol nos enseña cómo debemos andar. ¿En qué? Acuérdense, andar en qué? En amor. ¿Por qué? Porque ya vimos que Cristo es el camino. Y en el camino, Él nos va a enseñar qué es el amor, qué es la santidad, qué es la unidad, qué es la plenitud del Espíritu. ¿Sí? ¿Va a haber obstáculos? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero de todas ellas, saldremos adelante. Amén. Alaba lo que Él vive. Amén. Por eso Efesios se divide también claramente en dos grandes partes. Como se los dije, doctrinal, que abarca del capítulo número 1 al 3. ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Amén. Y aparte, ahí de la práctica del 4 al 6. Son 6 capítulos, mis hermanos. No sé cuánto tiempo nos vamos a llevar, pero yo siento que el tiempo que nos llevemos va a ser un tiempo maravilloso, Amén. en el cual convivamos con el Espíritu Santo de Dios, con la unidad de la iglesia, edificando nuestros corazones y grabándolas en las tablas de nuestro corazón, y poder así enseñar a otros. Por eso nosotros, al momento de que nosotros estamos enseñando, estamos participando, estamos compartiendo ese conocimiento, nos volvemos esa luz divina de Cristo, reflejamos la luz de Cristo. ¿Y sabes qué? El Señor se complace grandemente. Y vienen bendiciones para tu vida. Esas bendiciones tan hermosas. Y sabes, hay otra cosa también muy importante. Estás acumulando bonos celestiales en el banco celestial de Cristo. Alaba lo que vive, porque nuestro Dios paga muy bien, mis hermanos. Señor, amén. Y esas bendiciones son tremendas. Por eso es importante nosotros trabajar para nuestro Señor. ¿Qué podemos hacer si Él ya dio todo por nosotros? ¿De qué forma podemos agradecerle esta bendita salvación que Él nos ha dado? Sacarnos de lo más oscuro, de lo más feo, de las tinieblas, y ahora poder tener esa vista, poder ver las cosas espiritualmente, poder andar en los caminos del Señor, poder alzar nuestras manos y poder decir gloria a Dios,
poder escuchar la palabra. Por eso dice la palabra, y que los ciegos que veían, los sordos oían, los cojos brincaban. Gloria a Dios. Eso está hablando espiritualmente. Nosotros ahora estamos sanos espiritualmente. Brincamos, saltamos, alabamos, oímos, escribimos y escuchamos. Aleluya. Lo que es la bendita palabra del Señor. ¿Ok? Y cómo vivir a la altura de ese llamado, recordémoslo bien. En resumen, esta carta no solo edifica la fe, sino que también reta al creyente a vivir conscientemente, ¿sí? Conscientemente y consistentemente de que es parte del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo y ejército espiritual llamado a vencer en la batalla contra las tinieblas. Efesios 6 del 10 al 18. Vamos a ver qué nos dice rápidamente, mis hermanos. ¡Ay, qué hermoso es! Imagínate, estás ya con el uniforme celestial de soldado en Cristo Jesús. Espiritualmente eres un soldado que día con día estás en la guerra. Y recordemos que un soldado es entrenado. Todo soldado es entrenado fuertemente, físicamente, estratégicamente, mentalmente, y siempre está como atalaya. Es estar como atalaya, despierto en cualquier momento porque venga el enemigo para poderlo vencer. Nosotros nos estamos ejercitando. ¿En dónde nos estamos ejercitando? En el cuerpo de Cristo. Alaba lo que Él vive. Día con día, ¿quién es nuestro gimnasio? Nuestro gimnasio es la palabra de Dios. ¿Quién es nuestra estrategia? La palabra de Dios. ¿Quién nos está guiando? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da las órdenes celestiales? Nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús. ¿Y a quién le vamos a recibir, dar todas dar cuentas? A nuestro Padre Celestial. Y día con día, ¿qué? Tenemos victoria. ¿Por qué? Porque Cristo nos comanda. Nosotros no podemos fallarle a nuestro Señor. Vamos a ver Efesios 6, volviendo ahí. Es que uno se emociona, mis hermanos, de vivir este momento tan agradable. Dice, por lo demás, hermanos, Efesios 6, capítulo 10, dice, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios. Como se los dije desde el principio, tenemos que vestirnos de esa armadura de Dios día con día. Día con día. El libro de Efesios, mis hermanos, ya estamos casi terminando. Qué rápido se ha ido el tiempo. El libro de Efesios es como un tesoro escondido. Cada capítulo abre un cofre lleno de verdades que nos recuerdan quiénes somos en Cristo y hacia dónde nos quiere llevar Dios. No es solo una carta antigua, sino un mensaje vivo y actual, diseñado para que la iglesia de hoy, lo que nos formamos, sepa cómo caminar, cómo en victoria, en medio de un mundo caído. Un mundo que nos ofrece muchas cosas, deleites, situaciones, sí, pero no nos sirven de nada. Así es. Mis hermanos, hay momentos en los cuales hay tiempos libres. Estás en casa y quieres ver una película y dices, ok, voy a ir a Netflix. ¿Qué ves en Netflix? Violencia, sexo, lujuria, tantas cosas. Dices, no hay nada. Mejor cancelo tuve que cancelar la suscripción porque es como si estuvieras echando dinero a la basura. El mundo ofrece muchas cosas. Para muchos es algo normal. A veces nos dicen que somos fanáticos. No, no es fanatismo. Porque cuando empiezas a ver las Escrituras, es cuando empiezas a conocer lo que verdaderamente Dios quiere en tu vida. Y cuando lo empiezas a comer, cada día saboreas más. Y el Señor tiene infinidad de platillos y variedades para que tú comas y te sacies de la palabra de Dios. Alaba lo que Él vive. En Efesios vamos a descubrir que la iglesia, como se los dije hace rato, no es un edificio, sino es un cuerpo vivo, un cuerpo poderoso, un cuerpo lleno de dones
y llamado a impactar. Estamos llamados a impactar. Sí, Señor. Tenemos dones, sí. Pero, hermano, es que yo no sé qué don tengo. Pídeselo al Señor. Dile al Señor. Todos tenemos dones, todos. Algunos tienen 2, 3, algunos tienen 1, pero todos tenemos algo en nuestras vidas para poder aportar. Dios nos invita a una vida práctica, donde la fe se refleja en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo y en nuestras relaciones diarias. Estamos en una batalla espiritual real, mis hermanos. Sí. Una batalla espiritual real. Amén. Pero nos ha dado la armadura de Dios para permanecer firmes y vencer. Aleluya. Permanecer firmes y vencer, no por nuestros propios cualidades ni nada. No. ¿Por qué? Por la armadura que Dios, de la armadura que nos ponemos de Dios, y siempre encomendándonos a Él y siempre estando junto con la vid verdadera. No separarnos de Él, no separarnos de su mano del Señor. Amén. Sí, Señor. Estudiar Efesios es como subir, como se los dije hace rato, subir a una montaña espiritual, capítulo tras capítulo, lo más alto, hasta llegar a la cima, donde veremos la grandeza del plan de Dios y el privilegio de ser parte de Él. Imagínate, cuando terminemos ya el capítulo número 6, es cuando ya llegaste a la cima y vas a voltear hacia abajo, porque ya estás en la cima y vas a ver todas las maravillas que tú aprendiste Aleluya. y que te van a llevar a una práctica. Eso te lo puedo asegurar. Yo te aseguro, hermano, yo te aseguro que si tú eres constante, abres tu corazón, comes esta bendita palabra, te vas a saciar y vas a poder ver espiritualmente y físicamente las verdades, bendiciones que Dios tiene para ti, y las espirituales celestiales que Dios nos tiene programadas ya. Alaba lo que Él vive. Participa. Ahora sí, este es un reto, pero un reto bonito, para que puedas llegar con nosotros a esa cima. Déjate que nosotros seamos tu guía. Sí, Señor. Y todos juntos, con la guía del Espíritu Santo, nos va a llevar a esa cima. Amén. Porque no es el hombre el que lo hace. El que lo hace es nuestro Dios a través de su Espíritu. Sí, Señor. Nosotros somos solamente instrumento. Amén. Yo soy igual que tú, mi hermano, con defectos, con situaciones, con todo, día con día, pero me gusta luchar, me gusta ponerme la armadura de Dios, me gusta vencer día con día, salir victorioso de las situaciones que se enfrentan en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en las relaciones que tenemos, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, y llegar en la noche y decir: Señor, ha pasado esto. Gracias, Señor, porque tú siempre estuviste conmigo. Señor. Gracias porque me alejaste, me guardaste de todo peligro, de todo accidente, de todo mal. Gracias, Señor, porque bendeciste mi vida, bendeciste mi entrada y mi salida. Llegué a casa tranquilamente, puedo comer y degustar esos alimentos que fortalecen también mi cuerpo, mi Señor, junto con mi esposa, mis hijos, etc. Y si eres soltero, con tus padres, qué sé yo. Sí, Señor. El momento es disfrutar lo que estás comiendo, lo que estás llevando, y darle gracias a Dios. Y poder llegar a la cama y no tener preocupaciones de que mañana, que vendrá mañana. No, vive el presente, que el futuro Dios se encarga. Alaba lo que vive. Gloria a Dios. Con esta carta aprenderemos a vivir no solo como creyentes, mis hermanos, sino como hijos, herederos y soldados de Cristo. Si nos disponemos a estudiarla con un corazón abierto, como se los dije, saldremos transformados con una visión más clara de lo que significa ser iglesia y el poder que tenemos en Cristo nuestro Señor. Efesios 2:10 dice la palabra: porque somos hechura suya. Somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí nos afirma
nuestra identidad y nuestro propósito. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos soldados de Cristo, Aleluya. somos embajadores de Cristo, por lo cual somos santos, escogidos y bendecidos. Alábalo. Efesios 4:1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Conforme a la vida que estamos llevando. ¿Conforme qué? A lo que estamos aprendiendo en la palabra. Es como vamos a aprender a vivir aún mejor día con día. Alábalo. Por lo tanto, como se los dije hace rato en Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda que tenemos una batalla espiritual día con día. Te invito, hermano, te invito a que vengas a saborear esta hermosa aventura que nos va a llenar de conocimiento, de sabiduría, de identidad con nuestro Señor Jesucristo. Cada miércoles, ven. Amén, gloria a Dios. Ven Sí, y Señor. come con nosotros. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una maravillosa noche. Amén. Que la paz y el Gloria amor al de Señor. Cristo reine en el corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios. Así le voy a pasar el tiempo a la pastora Dunkler, mi esposa. Gracias, Señor. Fue una introducción nada más del libro de los Efesios. Yo sí sé que esta carta nos va a desafiar, Sí, Señor, amén. pero también el apóstol Pablo nos recuerda que somos escogidos, que somos redimidos y sellados con el Espíritu Santo. Amén. Pero me gusta que al final, fíjese bien, al final nos equipa como hijos de Dios con la armadura espiritual, recordándonos que no peleamos con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Porque estas cartas tienen vida todavía, después de tantos años. Amén. Señor. Vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Señor, Padre, yo te doy gracias porque tú nos vas a hablar, Señor, como siempre nos hablas en todas tus hermosas cartas, Señor, de amor, de prevención, Señor, de crecimiento. Y Efesios, Señor, sabemos que nos hablará mucho a nuestro corazón. Padre, bendice, Señor, a mis hermanos presentes. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia porque tú vas con nosotros. Señor, bendiga a mis hermanos que se conectaron, Señor, bendígalas de una manera especial, a mi hermano Alejandro también, Señor, mis hermanas que estuvieron al pendiente de la proyección. Gracias te damos, Señor, de la transmisión, ¿verdad? Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres quien obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por este hermoso día, porque también pudimos hablar contigo y sabemos que tú nos escuchaste, Señor, y que las peticiones que te pusimos delante de ti, Señor, en su momento van a dar fruto. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Amén. Gloria a Jesús.